nos encontramos nuevamente los psicogenotextistas haciendo una grabación de una de nuestras revisiones acerca de los cuentos. En esta ocasión vamos a revisar Lubina de Juan Rulfo. Entonces, inicialmente vamos a dar una referencia general de Lubina, que es de Juan Rulfo y de Lubina. Carmen Trejo nos va a dar esta revisión general. Luego pasaremos a ver el excelente trabajo que realizó Alfredo Alcántara como análisis de fondo de estos cuentos. Y después pasaremos al conversatorio donde Abraham Manzano y yo, Javier Sandoval, nos reuniremos nuevamente en la conversación en que todos hablaremos al respecto. Entonces, adelante, Carmen, por favor. Bien, pues Lubina es uno de los cuentos que escribió Juan Rulfo en 1953. Juan Rulfo nació en Jalisco el 16 de mayo de 1917, aunque hay duda sobre la fecha, ¿no? En que él nació. Y murió el 7 de enero de 1986. Es un personaje introvertido, nostálgico, que tuvo muchas vicisitudes en su vida. A los 6 años muere su padre y su abuelo, mueren, y a los 10 años de edad muere la madre de Juan. Entonces sus abuelos ya no lo podían tener con ellos, ya no lo podían cuidar, pues porque estamos hablando de la posrevolución, ¿no? Una situación de muchas carencias, y lo llevan a un orfanatorio, que él describe que era una correccional, un sistema carcelario, y ahí dice él que aprendió a deprimirse, porque aprendió a de veras sentir la soledad. Entonces, a los 18 años viene a la Ciudad de México y empieza a estudiar, a trabajar en muchísimas cosas, que vendedor de llantas, se dedica a la fotografía, estudia contabilidad, porque era una como de estas materias rápidas que le podían dar dinero, y va sobreviviendo hasta que finalmente ya estudia, ¿no? Lo que él quiere, que es pues letras, y en 1953 obtiene una beca. Con esa beca él escribe El llano en llamas, que es una serie de cuentos en el entorno rural, y en 1954 consigue otra beca y escribe Pedro Páramo, que estas dos, bueno, pues son sus obras que lo catapultaron al éxito, ¿no? Pudiéramos decir. También escribió guión para cine, El Gallo de Oro, en 1958. En todos sus escritos él mezcla la realidad y la fantasía. Decía yo que lo catapultaron al éxito porque en 1970 recibe el Premio Nacional de Literatura y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias, como un reconocimiento a su enorme obra, ¿no? Entonces, pues en esta ocasión vamos a ver Lubina, que es uno de los cuentos. Es en realidad un cuento corto, ¿no? Que sin embargo es una enorme obra por todo lo que contiene, ¿no? Entonces, me permito leer el primer párrafo, que tardo unos segundos, pero que nos retrata muy bien el ambiente. De los cerros altos del sur, el de Lubina es el más alto y el más pedregoso. Está plagado de esa piedra gris con la que hacen la cal, pero en Lubina no hacen cal con ella, ni le sacan ningún provecho. Allí la llaman piedra cruda, y la loma que sube hacia Lubina la nombran Cuesta de la Piedra Cruda.
El aire y el sol se han encargado de desmenuzarla, de modo que la tierra de por allí es blanca y brillante, como si estuviera rociada siempre por el rocío del amanecer. Aunque esto es puro decir, porque en Lubina los días son tan fríos como las noches y el rocío se cuaja en el cielo antes de que llegue a caer sobre la tierra. Así empieza Lubina con un eh, narrador omnisciente que ve el panorama. Y yo creo que Juan Rulfo tiene la característica como era fotógrafo, digo yo, ¿no? Como era fotógrafo, en un primer párrafo nos muestra una fotografía de a dónde vamos a estar, ¿no? Del pueblo. Y entonces se combina este narrador omnisciente con un narrador presente, que es el personaje quizás único de la obra, ¿no? Em, y es este profesor que alguna vez fue a Lubina con grandes sueños y que sufrió, pues, toda suerte de decepciones al estar ahí, ¿no? Y se la narra y sale finalmente de Lubina y se va a otro pueblo. Entonces se encuentra en una cantina a un personaje que nunca vemos, que no sabemos quién es, ¿no? De una manera magistral nos involucra a cada lector, porque cada lector podemos ser ese personaje. Y ahí este narrador presente nos va a decir cómo tuvo su vivencia en Lubina. Y así empieza el cuento de una manera in- verdaderamente sorprendente y nos mete al pueblo, no, sentimos el aire, sentimos los olores, el olor a la tierra, sentimos la soledad, sentimos la falta de comida que hay en Lubina y sentimos a los viejos, ¿no? Que viven en Lubina. No hay hombres jóvenes, los hombres jóvenes se fueron seguramente a Estados Unidos a buscar em, dinero en otro país, porque aquí en Lubina no hay manera de ganar dinero. Y entonces es un pueblo de viejos, de mujeres y de niños. Algunos hombres regresan solo para embarazar a sus mujeres y se vuelven a ir, ¿no? Se vuelven a ir dejando otra vez el pueblo solo. Este profesor quiso hacer muchas cosas, pero no pudo. Nos narra todos sus sentimientos, le narra el primer día ahí, que es un día tremendo por el viento que lastima, que duele, y cómo su mujer en esta sabiduría femenina, él la manda a buscar como un lugar. Y esta mujer, el único lugar que encuentra es una iglesia donde no hay nada. No hay puertas, no hay altar, no hay nada. Y ahí se refugian la primera noche. Entonces nos narra con esta exquisitez que él tiene, con este lenguaje em, muy propio, o sea, es un lenguaje literario, pero con unas metáforas verdaderamente potentes, digámoslo así, y con un lenguaje propio del medio rural. Entonces eso lo hace más profundo y pues yo creo que la muerte, el tema principal que narra en esta elaboración muy poética que hace de esta realidad de este pueblo. Entonces hay una alteración del tiempo, hay em, una fantasía, ¿no? Donde
donde uno puede sentir el sueño que vivió él al ir o la ensoñación al recordar todo esto, ¿no? Finalmente, él acaba su narración a este hombre que sabemos que va a ir para allá, y nunca lo sorprendente es que nunca le dice: "No vayas", no lo previene, simplemente le narra su experiencia, ¿no? Entonces, a este pueblo sin presente, sin futuro y que solo tiene un pasado, y ese pasado se siente, ¿no? En la narración. Entonces, finalmente el interlocutor se queda dormido, y ahí es donde no sabemos si todo esto ha sido un sueño o si ocurrió en la realidad. Entonces, pues así de esta manera como genial nos mete este narrador de manera muy visual, ¿sí? A esta obra magnífica y, pues lo explora en muchos niveles, según yo, ¿no? En un nivel mítico, en un nivel mágico, en un nivel histórico, porque nos habla de la posrevolución, em, en un nivel social, en fin, la tradición mexicana nos la narra ahí y pues así es como trato yo de resumir, ¿no? Esta obra magnífica de un magnífico escritor. ¿Sale? Sí, gracias, Carmen. Pues entonces pasemos a la grabación que Alfredo Alcántara elaboró con mucho cuidado y con una gran profundidad. Lubina es el nombre de un pequeño pueblo oaxaqueño que Juan Rulfo empleó para designar a un poblado fantasmal que ubica en el mundo imaginario de los recuerdos de infancia en el desolado sur del estado de Jalisco. El cuento publicado en el libro El Llano en Llamas, el autor nos narra por medio de dos personajes sentados a la mesa en una cantina de paso, la realidad de ese pueblo. Es habitado por gente que sobrevive a las dificultades que enfrentará si se decide ir a Lubina y quedarse allí. Él ya se va y no piensa volver. La descripción nos hace ver esa realidad de aislamiento, miseria y desesperanza. Lo hace con el lenguaje de los personajes reales de la zona que es rescatado, evocado y puesto en movimiento desde la imaginación que permite la recreación de los ambientes para presentarlos en palabras. La realidad vivencial de Carlos Juan Nepomuceno Pérez Rulfo Vizcaíno en su infancia, la soledad, el miedo, el dolor de las pérdidas tempranas de sus padres arrebatados por la muerte. En medio del erial del entorno y el páramo en el alma. Sentía también los escombros por derrumbes internos que se reflejaban en los muros raídos, las bardas de adobes desgastados, las casuchas en ruinas. Para retratar con palabras lo que habitaba ruinosamente en su memoria, fue necesario un prodigio de memoria, un gran caudal de imaginación creadora que culmina en la obra de creación que nos ofrece. Cabe preguntarse, ¿cómo será ese acto humano de la creación? Dice Didier Ancieux que el psiquismo se activa fecundamente elaborando a través de los trabajos del sueño, trabajos del duelo, y el propio de la creación. El aparato psíquico operando en el curso de esos trabajos se forja y perfecciona, abre el espacio a la elaboración de objetos que no están en la naturaleza, aunque se arranquen de la misma por medio de las imágenes y los símbolos que son productos de las operaciones del preconsciente y lo imaginario. Así el hombre artista Juan Rulfo, el poeta, con su imaginación y talento creativo nos muestra los objetos creados en palabras a partir de las imágenes en la memoria. Esos contenidos muy activos y cargados afectivamente si fueron percibidos en condiciones de crisis existencial o el sufrimiento emocional. Y volviendo a Lubina advertimos que el narrador invisible nos describe la naturaleza desértica, polvosa y pedregosa del camino hacia el pueblo, un templo solitario, vacío, semidestruido por el tiempo y el descuido. Los habitantes, viejos, mujeres y niños, se desplazan como sombras en silencio.
nubes de polvo que el viento arrastra, hacen un marco al ambiente de cruel desesperanza. Dijo el propio Rulfo, Lubina para mí es importante porque significa la raíz de la miseria. Es un pueblo que no existe, naturalmente, pero son pueblos que los hay en muchos lugares de México, son incontables. Yo estaba trabajando con cosas realistas, aparentemente, pero en realidad eran producto de sueños, de fantasías. Entonces quise trabajar al revés, quise convertir los sueños en realidad. Sigmund Freud, 1908 a 2007, escribió, desde la intelección obtenida para las fantasías nosotros deberíamos esperar el siguiente estado de cosas. Una intensa vivencia actual despierta en el poeta el recuerdo de una anterior, la más de las veces una perteneciente a su niñez, desde la cual arranca entonces el deseo que se procura su cumplimiento en la creación poética, y en esta última se pueden discernir elementos tanto de la ocasión fresca como del recuerdo antiguo. De acuerdo con Freud, J. y Yaumin en cuanto a la posible motivación del artista, pero se pregunta, ¿por qué supo y pudo crear arte, belleza, mientras tantos otros, también dotados de intenciones y fantasías similares al artista, no crean obra? Aún no conocemos respuesta. En el discurso psicoanalítico, cauce por el que navegamos, se han de considerar las funciones intermediarias entre las instancias psíquicas, inconsciente, preconsciente, consciente e elaboración de discurso verbal, el mito, la poesía o la narrativa. Lo inconsciente del sujeto singular será empleado para los fines de la creación por medio de un aparato psíquico, de transformación y selección apropiado, fino y estable, para engendrar arte, y no solamente fracasos y neurosis, dice J. y Yaumin. La carga energética y simbólica del inconsciente colectivo, que se filtra en el psiquismo a través de la condición transubjetiva de la vida humana, refuerzan, propulsan, la energía psíquica hacia la formación de imágenes o representaciones de símbolos en el yo que la sitúa en su circunstancia vincular y sociocultural. El creador de obra de arte en el lenguaje, sucumbe o es presa de la mitopoiesis a veces en forma inocente e impersonal. Pareciera que lo que dice es palabra de otros del presente y del pasado. El creador es solo un portador de la palabra en el tiempo y en el espacio. Un forjador de la imagen, del sonido y del sentido de la palabra poética, porque es un mensajero, un instrumento de la poesía, que es un acto creador del espíritu. Ese proceso mitopoético es estudiado por René Cass en su trabajo de la clínica grupal psicoanalítica, se origina y desarrolla en las funciones intermediarias del aparato psíquico para elaborar y sublimar las pulsiones básicas y transformarlas por la palabra en la palabra y con la palabra en los profundos significados compartidos por el patrimonio común del lenguaje. El depósito de imágenes es intermediario entre lo intre y lo intersubjetivo. Es el lugar de la significación, de la creación de significados a través de los procesos originario, primario y secundario del aparato psíquico individual en un contexto de significación del imaginario colectivo o social. Lo imaginario en operación a través del preconsciente en los aparatos psíquicos de los individuos singulares, accede a la intersubjetividad, la construye y la pone a funcionar mediante la función intermediaria de la mitopoiesis. Esto sucede en el grupo que comparte fantasías o material onírico en su actividad. Lo intersubjetivo, en su acción integradora y transformadora, subyace al hecho relacional de la vida social y comunitaria. Las obras de creación artísticas son recursos mediadores que expresan profundos mensajes de la vida subjetiva y relacional de su creador, pero también del otro que comparte y comprende dicha obra. A las preguntas sobre la persona de Juan Rulfo, ¿cómo ha sido capaz de transformar el dolor de su orfandad temprana? ¿Cómo vivió su separación de los restos del núcleo familiar originario para incrustarse en un mundo que a través de la lectura en la biblioteca de un cura nutriera su lenguaje para expresar con palabras las poderosas imágenes de su memoria? Ya han sido formuladas respuestas a estas cuestiones por diversos escritores y biógrafos.
La obra de creación es una afirmación del hombre contra la muerte. Aunque de la sombra de la muerte proceda y del dolor, esa obra sea un triste lamento. Sigmund Freud se sintió siempre atraído por el poder creador de los artistas, especialmente por los poetas. Y dijo que el artista es, originalmente, un hombre que se aparta de la realidad porque no se resigna a aceptar la renuncia a la satisfacción de los instintos que la realidad exige en primer término, y deja libres en su fantasía sus deseos eróticos y ambiciosos. Pero encuentra el camino de retorno desde el mundo imaginario a la realidad, constituyendo en sus fantasías, merced a dotes especiales, una nueva especie de realidades, admitidas por los demás hombres como valiosas imágenes de la realidad. Llega a ser así realmente, en cierto modo, el héroe, el rey, el creador, o el amante que deseaba ser, sin tener que dar el enorme rodeo que supondría la modificación real del mundo exterior a ello conducente. Pero si lo consigues tan solo porque los demás hombres entrañan igual insatisfacción ante la renuncia impuesta por la realidad, y porque esta satisfacción resultante de la sustitución del principio del placer por el principio de la realidad es por sí misma una parte de la realidad. Juan Rulfo ha logrado mostrar la realidad miserable de la vida humana sobreviviente en la pobreza como hierba en la tierra seca. Lo ha hecho con palabras que describen crudamente la cara cruel de la realidad, pero sus imágenes no son carentes de belleza poética. Y al hacerlo nos proporciona un goce estético que refuerza también con las imágenes fotográficas que nos permiten contemplar la ruina, la decadencia, el deterioro de las cosas y de la naturaleza. Pero ese proceso ineludible por donde marcha la muerte es transformado en expediente portador de belleza que ya no es pasto de la destrucción, porque es fija y perdurable, como el afán de eternidad que es la lucha humana contra la muerte. Hasta aquí. Ok. Ok, pues muchas gracias. Entonces, pues ya pasamos ahora entonces al conversatorio propiamente, ¿no? Ya los cuatro comenzaremos a intercambiar de una manera continua nuestros puntos de vista. Hablaremos cada quien de lo que nos despertó la lectura de Lubina y de este gran trabajo que presentó Alfredo, que nos permite precisamente ver todos los procesos inconscientes, y gracias a ella la introducción que nos dio Carmen, pues podremos hablar ahora sí libremente cada quien de lo que quiera. No sé, Abraham, ¿quieres comenzar? El micrófono nada más. A mí la leí varias veces y causó un impacto emocional en mí muy particular. Por ejemplo, yo siempre escribía Lubinia. Yo dije, no, pero esto está mal escrito. Entonces me puse a reflexionar y lo asocié con el nombre de Lavinia. Lavinia es un personaje que aparece en una ópera y que es parte de la historia, algún personaje que por ahí hemos comentado. Y entonces empecé a reflexionar qué pasaba en mí con esta sensación del texto y lo dejé pasar. Después, el texto mismo, las palabras, la manera en que están expresadas en la palabra y lo que me hace sentir, me llevó a los recuerdos de cuando yo estudiaba medicina y fuimos al Valle del Mezquital. Y en el Valle del Mezquital parecía un poco esto, sin embargo es mucho más impactante la lectura y la descripción que hace Rulfo en este cuento. Y luego, si tienes por ahí, a ver si puedes pasar la imagen de un cuadro, me encontré alguna vez un cuadro en una galería ahí de la Colonia del Valle, y entonces ese cuadro casualmente se llamaba El Mezquital, y fue
pintado por un pintor poco conocido, Hermenegildo Vázquez, creo, ¿no? Y entonces este cuadro tenía una expresión artística distinta, ¿no? Pero ya a mí me hacía sentir una emoción idéntica a la que me había hecho sentir ir al Valle del Mezquital y sentir esto. Bueno, entonces en el Valle del Mezquital vi esta imagen y cuando yo leí Lubina, me imaginé esas imágenes dolientes, en esa aridez, en esa pérdida de esperanza. Y lo que va relatando es cómo en Lubina, donde está la tierra caliza que no sirve ni para cal, en donde están estas hierbas secas, típicas, y que va describiendo los paisajes poco a poco, pero además la cantidad de emociones, en donde empieza a relatar la vivencia de los personajes, evidentemente, como ustedes dijeron, con un interlocutor que va describiendo las características de Lubina. Y entonces allí lo que va transmitiendo, o al menos a mí me transmite, para cerrar el círculo escritor-lector, para mí lo que me transmite de manera dialéctica es una sensación intensa de tristeza, distimia, desesperanza, desasosiego, todas esas carencias emocionales internas, y en el momento de irlo pasando, avanzando la lectura, me doy cuenta que tiene imágenes en donde los tiempos y horarios, los tiempos de reloj, se van trastocando, ¿no? Y ahora es en la tarde, y luego en la noche, y luego, etcétera, etcétera. Y también cuando va relatando este interlocutor con otro personaje, en tanto pide cerveza caliente y mezcalitos, allí él va detallando también una cronología que brinca de un lado hacia otro, en donde alguien quiere ir cuando él ya regresó, a un lugar de desesperanza en donde solamente están los no nacidos, ¿no? Y los jóvenes que se van. Y solamente regresan, como se había mencionado en la descripción del cuento, para dejar un hijo más y dejar unas provisiones. Posteriormente, la sensación de cómo va poniendo en palabras estos conceptos del aire que corta, del desasosiego, de una percepción también social de este concepto del gobierno padre, etcétera, cuando el concepto de la función paternal en esta carencia, en este desierto, también queda inscrita. A mí lo que me hizo pensar es que era el viaje hacia eventos inconscientes, obviamente que deposita el creador, pero también que revuelven en mí, que se vuelven contra mí en mi interior. Y de ahí, desde dentro de mí, me puedo conectar con estas frases de intensa soledad, de intensa carencia, ¿no? Y lo que me va dejando es una emoción impactante, a la vez bella y a la vez de intranquilidad, que es la desesperanza, la soledad, el fracaso, el luchar contra imposibles sin nunca vencerlos, etc. Y al final, por si fuera poco, la imagen que me queda es de alguien tomando unos tequilitas que Camilo le hacía favor de surtir, se queda en la mesa mirando la mesa y se queda dormido, y allí yo pienso, ¿fue un monólogo? ¿En qué tiempo sucedió? ¿Cómo fue? Toda esta parte, y esto obviamente me hace pensar que todo esto tiene la cronología y las características de un sueño, por el simbolismo, por el manejo de los tiempos, por las características de emociones que nos las da condensadas, intensas, y que luego en un momento dado, al final del cuento, nos transmite. Estas son las
hierbas que menciona, ¿no? Que menciona Juan Rulfo en su cuento, y que también me traen recuerdos a mí, porque yo en el pueblo donde vivía había estas plantas y se decía que tenían una característica medicinal, analgésica, etcétera, ¿no? Se utilizaban para el dolor de muelas, en fin. Entonces, era una parte de entrar a la realidad y a la irrealidad, ¿no? A la realidad y a la irrealidad, pero no desde una parte absolutamente real, sino en este interjuego de emociones. Entonces, para mí, me deja una sensación de que es un viaje a lo inconsciente de uno o de otros o de todos un poco. Esa es la sensación que me da. Okay. Bueno, de hecho, ahorita que narraban todos ustedes, cada uno iba diciendo, conforme cada quien hablaba, a mí se me venían también muchas imágenes del pasado, ¿no? Mías, de la mexicanidad, y cada uno me ha inspirado de forma diferente para precisamente ir como acercándonos a Juan Rulfo. Y a lo mejor tomando un poco esta última intervención de Abraham, yo un poco les contaría que a mí también Juan Rulfo me movió profundamente desde que lo leí, y antes que hacía muchos más viajes dentro de la República Mexicana para conocer nuestro país, pues tuve que, no me quedé con las ganas de buscar esas imágenes de Juan Rulfo en no solamente en Lubina, ¿no? Sino en varios de sus cuentos en Pedro Páramo. Y eso me llevó a Jalisco, a viajar gran parte del estado de Jalisco, a buscar precisamente la hacienda de San Gabriel, a buscar los pueblos cercanos, muchos pueblos cercanos que mucha gente por ahí decía que se había inspirado Juan Rulfo, y en efecto, me tocó coincidentemente, ahora sí lo veo, como una situación donde de repente llegué a un lugar, un pueblo desolado, no había nadie, y estaba, eso es algo muy interesante, estaba con el sol muy fuerte, y repentinamente cayó un chubasco, tal como dice Juan Rulfo en Lubina, y ese chubasco muy grande de repente desapareció, y luego entonces se quedó el vapor y se quedó una sensación muy extraña y nadie afuera. Y eso es lo que más me impresionaba, totalmente ajeno, ¿no? Entonces, a través de esa evidencia personal, yo comenzaría entonces analizando, pues esto que me encantó, como han dicho ya mis compañeros, ¿no? Acerca de esta forma en que en el lenguaje, Juan Rulfo logra precisamente sintetizar de una manera soberbia una serie de comunicaciones desde el inconsciente, desde la mexicanidad, desde la condición humana, aspectos de una como necesidad interna muy grande, que desde una perspectiva inclusive yo si la traslado ahora al presente, como en esta condición humana, donde siempre veo que hay una pulsión de vida y una pulsión de muerte, pues casi más que pulsión de vida, pulsión de muerte, se me figura como una especie de entropía, como una especie de destrucción latente, ¿no? Las imágenes de Lubina no son espectacularmente una destrucción terrible, ¿no? Como un gran infierno, una situación que te envuelve como la gran angustia por toda la destrucción, sino más bien habla de ese proceso de destrucción gradual, paulatina, muy poco a poco, a través del sol, a través del viento, que va de alguna manera pasando por estas plantas, ¿no? Que el chicalote que nos acaba de presentar Abraham con la imagen, y que va provocando ciertos ruidos particulares, y es un ruido que si uno está en ese ruido, de repente, uno puede de repente penetrar más en esa soledad, en esa condición agreste que nos describe, pero al mismo tiempo, muy poéticamente, haciendo como una alusión en Lubina a este hombre que está, antes de ir a Lubina, tomando una cerveza, en donde sí escuchan niños jugando, se escucha un río que inclusive al pasar mueve esos árboles que sí son verdes, aunque en Lubina no hay nada verde. Entonces, ese juego que hace Juan Rulfo, que en efecto a mí me pareciera que aunque la personalidad de Juan Rulfo siempre llama la atención, pues lo importante es su obra, ¿no? No es la persona, pero que en él de alguna manera se refleja esta manera introspectiva que él tiene toda su vida, y que como en ese paso de lo consciente al inconsciente, podemos ver en él un acto creativo en donde al leerlo,
en donde leer sus textos, sus palabras, porque no hay otra forma de escribirlo más que mediante sus textos. Nosotros como psicogenotextistas hacemos todo lo posible por ver los procesos interpretativos genéticos desde la perspectiva de Kristeva a nivel psicológico, pero que solamente leerlos, lo que nos transporta eso, nos invita mucho a realizar este ejercicio también hecho por Alfredo, ¿no? Acerca de cómo el proceso inconsciente está en relación directa con el proceso consciente en esta realidad mexicana, que al mismo tiempo que es realidad mexicana es realidad universal, porque nos habla mucho de estos pueblos desamparados mexicanos, de muchos, del siglo XX, mediados del siglo XX, que estaban como ajenos a esta urbe mexicana que tenía una política un poquito más como en la cuestión del vival político que podía estar haciendo cosas. Eran pueblos totalmente como abandonados, no había estos sistemas de comunicación, entonces creo que los describe magistralmente, pero no es casualidad que es el autor latinoamericano más traducido a todos los idiomas. Me parece que Juan Rulfo habla mucho de nuestra mexicanidad, pero finalmente es tan capaz de irse a lo profundo humano que creo que le mueve por eso a todos los países, a todos los habitantes del mundo, puede moverles algo su escritura, su forma poética de escribir, ¿no? Y entonces esta como paso de esta mexicanidad hacia esa mundialización de lo que es la condición humana, me parece que Juan Rulfo es precisamente por eso imposible de poder imitar, ¿no? Y lo decía muy bien Villoro en alguna conferencia que dio en el Colegio Nacional, que mucha gente decía que lo que había hecho Juan Rulfo es darle voz al pueblo mexicano. Decía muy bien Villoro, pues si así hablaran los mexicanos, todos los que están en estos pueblos, y pusiéramos una grabación, pues no nos alcanzaría esta excelsitud literaria que así alcanza Juan Rulfo, porque además lo hace de una forma muy sofisticada. Es una gran mexicanidad, pero una gran sofisticación literaria y una gran capacidad de hablar de lo profundo. Bueno, me quedaré hasta aquí hasta ahora. No sé quién quiera continuar. En relación a su parte de fotógrafo, decía Carmen que por ser fotógrafo podría describir literariamente esta parte. Yo creo que hay una correlación, pero creo que él inicialmente, o la fuente de mayor impacto tuvo que haber sido la visual, ¿no? Esta parte de captar las escenas, ¿no? Y tener la capacidad de traducirlas en palabras en esta manera poética que pareciera casi casual, pero que nunca lo es, sino que es tremendamente profundo. Que la primera parte en la creatividad tiene que entrar por los ojos, luego, como dice Alfredo, dentro de un proceso primario, secundario, en esta parte de la creatividad, van muy de la mano, son lenguajes complementarios, ¿no? Por algo, el relato de Lubina, en mi imaginación, me transmite imágenes e imágenes e imágenes que me dan una resonancia afectiva, ¿no? Esta es la genialidad, pues. Eso me hizo pensar. Esa maestría en el procesamiento de imágenes, tanto en el lenguaje como en la fotografía, le lleva también a intervenir en el cine. Juan Rulfo escribió libretos para cine. Estaba muy conectado con cineastas y con fotógrafos. Entonces, el manejo de la imagen visual y de la imagen palabra o de la representación palabra, como decimos en psicoanálisis, pues le genera como un camino muy propio por el cual transitar y ofrecernos breves obras, solo 2 libros, breves obras, el libro de cuentos, El llano en llamas y la novela Pedro Páramo. Cuando era estudiante de medicina, tuve la oportunidad de escucharlo en Guadalajara, leyendo precisamente el cuento Lubina en la Casa de la Cultura, y
escucharlo con su voz, pues deja un impacto permanente. Hasta la fecha me sigue representando en mi mente las imágenes, el sonido de la voz del hombre aquel, que en aquel tiempo tendría unos 40 y tantos años. El segundo encuentro con él fue en una librería aquí, la Ciudad de México, una librería por el sur, y ya era pues un hombre de más de 70 y era muy correcto. Estaba solo en la librería, en el café de la librería, fumando. Era fácil acceder a él. Sí recibía, platicaba, pero no le gustaba tomarse fotos o que uno se tomara fotos con él o que le pidiera uno algo más. Sí, sí me autografió el libro, pero pues, una conversación breve. Era un hombre muy moderado, muy discreto, callado, elegante en su vestir y en su presentación personal y en el hablar, muy escaso, muy poco. No parecía ser un hombre del sur de Jalisco, hijo de hacendados, hijo y nieto de hacendados, que quedaron en la ruina antes de la revolución inclusive. Pero ya con la revolución, pues de plano todo el mundo aquel de los abuelos maternos y paternos y del niño Juan Nepomuceno, pues se acabó. Se acabó, pero quedó en su mente, registrado en imágenes cosa y en imágenes palabra. Y luego nos reproduce, nos entrega en sus obras y en sus fotografías. El Juan Nepomuceno Rulfo, como era el nombre, no, Juan Nepomuceno Pérez Rulfo. El Rulfo era el apellido materno y de los abuelos hacendados maternos. En fin, esta es la imagen que yo recordaba de la presencia personal y del artista. Respecto a la hierba que nos presentó Abraham en una foto muy expresiva, el chicalote se da en las partes secas de los campos y es rasposa como lo describe en el cuento. Las hojas son rasposas como con espinas y raspan, si uno pasa cerca, raspa la ropa o la piel si es que se deja uno. Y las semillas son alimento de palomas y de pájaros que van a captarlas en el suelo porque caen y se alimentan de eso las palomas. La flor es amarilla, como vemos en la foto, y es una planta, un cardo de lugares secos. La laguna de Sayula es fue una laguna muy vasta, pero en la actualidad es seca, es solo arena. Y más hacia el sur, donde está San Gabriel, Tuscacuesco y esos pueblos que habitó Juan Rulfo, son desérticos. Y es posible que, como nos dijo Javier, uno de esos pueblos abandonados, fantasmas, sea el que le sirvió de modelo para Lubina, que nos entrega y nos dice que Lubina, la real, es de Oaxaca, pero la escrita es el pueblo fantasmal de Jalisco y de su mente, de sus sueños recordados y que captaba en proceso onírico lo que había visto de niño y recordado. Bien, hasta aquí. Pues yo pensaba mucho en la tristeza, o sea, como que este cuento narra mucho la tristeza, ¿no? Si yo me preguntara cuál es el sentimiento predominante, es sobre la tristeza. Y cómo él nos da
una visión de lo que es la tristeza. Aridez, el viento que lastima y duele, que todo lo azota, todo lo hiere, ¿no? Y cómo acaba con la gente. Porque les dice, el personaje les dice a los pobladores, vámonos de aquí, vayamos a otro lugar. Y los pobladores le dicen, no, porque aquí están nuestros muertos, ¿no? Nos vamos a quedar con nuestros muertos. Y, y entonces ahí como que se capta esta emoción de una profunda tristeza de abandono, pero que no quieren abandonar a sus muertos, ¿no? Son unos muertos cuidados, pero vamos, que no proporcionan mayormente pues rituales o alguna cuestión para recordarlos, sino simplemente es el custodiarlos calladamente, ¿no? El cuidarlos así calladamente. Y ahí se quedan y el personaje sí se va, sí se retira a otro pueblo donde pues hay pues al menos una cantina donde puede convivir, ¿no? Al menos cerveza, aunque sea caliente, porque pues el hielo, pues para ningún lado, ¿no? Se conseguía. Entonces, yo me acordé de María Zambrano, que decía que la tragedia narra el conflicto entre los seres humanos y los dioses. Y la novela y el cuento narra la conciencia humana, ¿sí? El cuento es puramente humano. Y entonces aquí lo vemos así, ¿sí? Todo esto que sucede en el pueblo de Lubina, de San Juan Lubina, es esencialmente humano, pero visto afuera y adentro desde esta perspectiva de tristeza profunda, desde lo inconsciente, ¿sí? Porque a mí me llamaba la atención que el personaje no le advierte para que no vaya, sino que le dice, y mire qué vueltas da la vida que ahora usted va a ir a Lubina, como hace 15 años yo fui para allá, ¿no? Entonces, como si fuera algo a lo que todos los seres humanos nos tenemos que enfrentar, porque el interlocutor del personaje es el lector. Entonces, como si fuera eh, que, que, que ante circunstancias de la vida uno va a ir a Lubina, ¿sí? Y no hay de otra. Uno se tendrá que enfrentar a esta tristeza, a esta desasosiego y finalmente a este enfrentamiento con la muerte desde distintos aspectos, ¿no? Desde la tierra, la no agua, el viento, el sol. Cuando no hay viento, el sol seca la piel, ¿no? Entonces, pues finalmente narra un estado emocional, ¿sí? Un estado emocional al que eventualmente todo mundo puede ir a visitar, ¿no? Entonces es lo que yo pensaba. Y en esta especie como de sueño delirio en que está narrado, pero que finalmente es un estado emocional, un estado humano, ¿no? Desde lo inconsciente, pero que él perfectamente lo puede describir así. Ujú. Mira, tan es el inconsciente que solo está habitado por los no nacidos, por los chicos hasta la adolescencia, por los muertos y por el padre ausente y las mujeres. Pero las mujeres
Están allá en la penumbra mirando, ¿no? Atrás de la iglesia, mirando a los nuevos, a los nuevos, ¿no? En donde solamente se ve el brillo de sus ojos allá atrás, ¿no? Entonces, en esta parte que hace del manejo de los tiempos explícitos, ¿no? Yo estoy aquí, usted va ahí, pero yo ya fui, ¿no? En esta parte de los manejos del tiempo, yo decía del tiempo calendario y del tiempo reloj también, ¿no? Donde de la tarde a la noche, etcétera. Entonces, para mí, o al menos a mí me hace pensar o imaginar que nos está describiendo todo un conjunto de procesos en el inconsciente, del inconsciente, con un conjunto de objetos externos poblados, físicamente humanos o simbólicamente humanos o simbólicamente inhumanos, ¿no? Pero esa es la parte por la que lo leo y lo vuelvo a leer, porque lo hemos leído hace un tiempo nosotros acá, y siempre encuentro una sensación distinta. Probablemente el común denominador, Carmen, sea ese que tú dices, ¿no? En donde está desamparo, desasosiego, desesperanza, ¿no? De esto, en este prefijo de carenciado, emocionalmente carenciado, ¿no? Eso pienso. El ansia que produce y la desesperación que produce la tristeza y la carencia. Esa ansia que llevó a este niño en el internado en Guadalajara a leer muchísimo, a leer mucho. Y en la biblioteca de un cura, tanto en Guadalajara como en su pueblo, devoraba libros. Y es conocido que leía novelas nórdicas, novelas suecas, danesas, noruegas y de Islandia. Parece que de Islandia los autores le impactaron más, porque Islandia es un territorio inhóspito, lleno de volcanes, arena, piedras, realmente inhóspito, como Lubina. Entonces, pero él encontró las vetas literarias, las vetas culturales que le nutrieron, y en su tristeza pudo alimentarse de lecturas, de influencias, del lenguaje y del arte, y producir, generar pacientemente, redactar sus cuentos, sus escritos pacientemente, corregir, romper si no le gustaban, volverlos a hacer. Por eso son tan depurados sus escritos. Y en el lenguaje natural que brota de la memoria del escritor, de cuando él vivía en los pueblos, de niño. Porque ya como ser urbano, pues no escuchaba ese lenguaje, ni en Guadalajara, y menos en la Ciudad de México. Pero en la memoria tenía el lenguaje campesino. Hay palabras que solo se escuchan en el habla campesina del sur de Jalisco, términos que tanto en sus cuentos como en Pedro Páramo. Entonces él rescata, habitado por su pasado este hombre, pero que lo toma para hacerlo presente y representarnos al mundo. Como dijo Javier, es un hombre, un artista que es de todo México, pero también de todo el mundo. Bueno, a mí me ha encantado como en este conversatorio y en esta compartir ideas, compartir vivencias, cómo nos trasladamos desde el inconsciente hasta su historia, hasta lo literario, a los procesos mexicanos y lo que cada uno nos mueve, ¿no? A lo mejor a mí me gustaría compartir un poco lo que me pasó ahora personalmente, volviendo a todo lo que sí me mueve Lubina. Cuando yo hice mi servicio social,
acá en Lubina, él iba de maestro a esta nueva población con todas las nuevas ideas, decían, ¿no? Que además creo que es una crítica precisamente a la Revolución Mexicana del PRI, que pretendía educar cuando también había tantas realidades de tantos Méxicos muy ajenos, y que de alguna manera, ahí lo describe, este profesor va ahí para con sus nuevas ideas ir a darles algo a la población, y cuando él describe su experiencia de ir a la población a ver qué había pasado, pues dice que quiso intentar algo, pero no pudo, y finalmente se sale y lo hace con un aire de nostalgia, de aire de que no pudo. Es un hombre que está bebiendo, es un hombre que acaba tirado, de borracho, ¿no? De que no puede seguir hablando, que inclusive el interlocutor nunca contesta. Posible es él mismo hablando consigo mismo en este juego que muy bien Abraham describe de los tiempos, ¿no? A lo mejor es reciclar lo que no se pudo hacer, lo que se intentaba hacer, pero no se pudo hacer, en ese fracaso de lo que no se pudo hacer. Y yo cuando también iba a hacer mi servicio social, tal vez yo tenía toda esta formación chilanga como médico cirujano, y llegando a la población, es una población a la que yo fui que es chiapaneca, que tiene una parte mestiza, pero mucha indígena. Pues otra realidad, me encontré con otra realidad de la cual aprendí mucho más de la que yo iba a dar, ¿no? Entonces ahí de alguna manera también yo quería rescatar estas partes de Juan Rulfo, porque creo que de alguna manera él, con su manera muy auténtica de mirarse hacia adentro, cuando le decían que era el escritor más traducido, muy famoso, todo el mundo le leía, él no se lo creía, él no se iba en esta embelezamiento, no se iba por la vanidad, sino simplemente él seguía íntegro en lo que él estaba, ¿no? En su búsqueda. Y quiero destacar esa parte de él, porque me parece que lo que él logra finalmente sí es como un clavado a lo más profundo, ¿no? Ya nos diríamos los infiernos, porque creo que por ahí alguna vez decía que Pedro Páramo era el infierno porque todos estaban muertos y Lubina era el purgatorio, pero un clavado a lo más profundo, en donde de alguna manera se me figuraba un poco lo que pasa a veces que pasa alrededor de la muerte, ¿no? Que todos nos vamos a morir y es de lo que no hablamos. La muerte es esa parte de la humanidad de la que no se habla y que nos cuesta tanto trabajo en medicina manejar porque no se habla y que nos cuesta trabajo confrontarla. Él de alguna manera, yo insisto en que entra en esta parte muy humana que es como de la entropía, porque inclusive ni siquiera me gustaría poner un calificativo de negatividad, a no atreverse a salir adelante a estos personajes, sino más bien una especie como de descripción de esta carga entrópica donde todos finalmente moriremos, hagamos lo que hagamos. Entonces, él como que accesa a esa sensación como de que hay una parte de lo que describía Freud de pulsión de muerte, ¿no? Una parte que siempre tendemos a regresar a los orígenes, en donde las cosas nuevamente son lo que son, y en lo que describe Lubina como este pueblo que va a través del sol, el viento se va royendo, se va deshaciendo, se va desapareciendo. No solo habla de esa dejadez de los pueblos mexicanos por parte de la política, sino creo que en la condición humana habla de esa condición de que hagamos lo que hagamos, tarde o temprano gana la entropía, gana la vejez, gana la decadencia y finalmente regresamos al origen. Entonces, ese mundo mágico que lo han dicho ya muy bien todos, ¿no? Que es como entre inconsciente, en donde los personajes inclusive son como fantasmales, ¿no? Las mujeres que van por ahí pasan como fantasmalmente, y ahí entonces escribe esta mexicanidad que si es de Jalisco podría haber sido de los charros de Jalisco, ¿no? Con ese orgullo y esa fuerza que tienen, ¿no? Él describe otro Jalisco finalmente, digamos, el de su vida, pero en donde esas mujeres que están ahí, esos hombres que ya no están, como decía Carmen, decía Carmen, que se fueron al otro lado a trabajar, como sabemos que ahora, ¿no? Que hay estudios migratorios donde en muchos pueblos se van los hombres a trabajar y se quedan las mujeres solas con los hijos, pero que está describiendo también a nivel del género. Dice que esos hombres, quién sabe dónde andan, porque si los que quedan por ahí, quién sabe dónde andan, de repente nada más aparecen para preñar. Y en ese sentido también habla un poco del género hombre, de los que no están ahí, pero al mismo tiempo, cuando habla precisamente del gobierno padre que no hace por las cosas, es que dice que no tiene madre el gobierno, pues. Entonces, esos juegos que hace temporales, de tiempo, de circunstancias,
va más allá, ¿no? De cualquier descripción única, ¿no? Por eso ahorita, pues por más que hablemos, seguiríamos cada quien poniendo de lo propio. En esto de, Javier, que decías de seguiremos poniendo de lo propio, es que todo el arte, toda la creación, música, pintura, etcétera, es una. Y hay congruencia con nosotros, una resonancia interna, ¿no? Y desde esta resonancia interna, que la adquirimos desde muy temprano, ¿no? Con los fenómenos transicionales que hacen permeable el exterior al interior, en ese momento es que el arte y el humano están íntimamente ligados, ¿no? Y lo humano, siempre una de las características es el completar, así como el yin y el yang, ¿no? Es el completar la percepción del arte en cualquiera de sus expresiones. Si el arte existiera y no tuviera observador o interlocutor, pues no, tendríamos que cerrar esos círculos, como por ejemplo Alfredo, que ha sido docente 1000 años, entonces decir, pues enseñar es una parte, que logren aprender es la otra, ¿no? Y entonces, por eso es que el arte es tan inherente al ser humano, una necesidad de expresar, de tener esta permeabilidad como de un sistema interno a un macrosistema, ¿no? Con un intercambio energético, porque si no se da este intercambio energético en el humano, tempranamente desaparecemos. Hay una muerte psíquica en cuanto no hay un interlocutor humano con el hijo, ¿no? Principalmente en los primeros 6 meses de vida. Entonces, de ahí que toda esta parte de que el arte nos forma, nos conforma y nos conduce a la generación de una gran cantidad de procesos del inconsciente, ¿no? Así nomás. Yo me acordaba de una anécdota curiosa, no recuerdo dónde la leí, que resulta que el sacerdote que estaba en la comunidad donde vivía Juan Rulfo, iba casa por casa a vigilar los libros que estaban leyendo la gente. Y entonces tenía una lista el padre de los libros permitidos y los libros prohibidos. Entonces, pues los libros prohibidos los quitaba, se los quitaba a la gente, ¿no? Y se los llevaba a su biblioteca privada. Uh-huh. Entonces el padre tuvo que irse del pueblo y le dejó a la familia de Juan Rulfo su biblioteca, ¿sí? Porque no podía como cargar con ella. Entonces le deja los libros a la familia y ahí es donde Juan Rulfo pues empieza a leer pues infinidad de libros, pero que el padre había quitado a la gente del pueblo porque no estaban permitidos por el Vaticano, ¿no? Esa es una anécdota curiosa porque pues ¿quién fue el ganón de todo eso, no? Entonces, y otra cosa que se me ocurría pensar fuera de esto es sobre el paraíso, ¿no? Porque yo pensaba que Lubina es exactamente lo contrario al paraíso. Sí, es cómo pues los seres son expulsados de ese paraíso y yo decía y depositados en Lubina, porque Lubina es ese territorio, pues así como lo leímos, ¿no? Tan lleno de tristeza. Entonces ese por la manera tan poética que lo describe. Yo decía, esto es exactamente lo contrario al paraíso, ¿no?
ahora que lo dices así, me parece interesantísimo que hace rato nos decía las lecturas mitológicas que hacía Rulfo cuando era niño, y así como lo estás comentando, fíjate qué interesante, ¿no? Nosotros con la tradición judio-cristiana tan acostumbrados al infierno y al paraíso, que hace rato ya hablaba del infierno, así con todo esto que nos decía Alfredo, creo que sería tan interesante su acercamiento que más allá de ser contrario al paraíso, que lo describes muy bien, creo que también podríamos ponerlo como que va más allá de la tradición del paraíso y el infierno, ¿no? En donde el paraíso sería el ideal judio-cristiano, y entonces nos muestra como este carácter agreste humano, ¿no? Bueno, yo insisto, ¿no? Yo hablo mucho de la entropía porque me parece que es una parte que pues toda la ciencia se ha encargado de estarla metiendo en todos lados, pero que creo que también hace mucho sentido y que tiene que ver con esa parte humana donde él se atreve a irse a esa parte agreste de la humanidad, en donde puede como que brincarse la mitología judio-cristiana, ¿no? Digo, me encantó cómo lo dijiste porque ahora nos presta a que también le hablamos de que va más allá que del paraíso y el infierno. Y hace rato yo hablaba del infierno, ¿no? Pero, oigan, pues ya más o menos estamos acercándonos al tiempo, tal vez teníamos que ir pensando en, pues, en ir a hacer un comentario final, porque digamos, pues es tan alegórico, ¿no? A tantas cosas, pues como para ir como ya también cerrando. Pues yo a manera de cierre, fíjate que diría que qué maravilla habernos dedicado este tiempo a leer a Rulfo. Eh, realmente es un gran exponente de la literatura. Muestra una realidad tan cruda eh, que la como que la avienta, ¿no? Y yo creo que es lo que le ha dado esta fama y esta traducción a quién sabe cuántos idiomas, a muchísimos, y apreciado en todos lados, ¿no? Y entonces pensaba yo en la similitud entre una obra así, creada con esa magistralidad, ¿no? Y pensaba yo en ese tiempo-espacio inventado por el poeta, por el escritor, ¿no? Es un tiempo-espacio. Y pensaba yo, ¿qué semejante es esto al psicoanálisis? Porque el psicoanálisis también es ese tiempo-espacio aparte de la realidad que explica tantas cosas, pero que también deja sin explicar otras tantas, ¿no? Entonces, eh, pues en psicoanálisis individual también está esto, ¿no? Del el paciente que llega y habla y habla y habla y habla y habla de haber visitado estos territorios de tristeza, ¿no? Y ahí se hace un tiempo, espacio psíquico, ¿no? Bien interesante. Entonces, por eso a mí se me hacía muy profundo, ¿no? El que fuera un, el que habla, el personaje principal que habla, y uno que no vemos que escucha, ¿sí? Que escucha y que percibe todo este mundo grandioso, rico, lleno de mitos, lleno de leyendas, lleno de protestas sociales, ¿no? Bueno, pues se me hacía algo, algún paralelismo le veía yo, ¿no? Con el psicoanálisis. Entonces, y que esa manera de narrarlo, pues también hace que empiece a haber esta especie de regresión, que ahora con las historias que ustedes han contado, digo, qué increíble, ¿no? Cómo hace rememorar esta historia, las vivencias propias de todos nosotros, ¿sí? Entonces, pues así terminaría yo, ¿no? Con este paralelismo con el psicoanálisis.
quisiera enfatizar cómo este hombre, este artista, es capaz de tomar de lo imaginario pues recursos, imágenes, palabras de un rincón del territorio nacional para representarnos ante el mundo, ante la humanidad. Es por eso, me parece que una persona, un ser creador, que no es propiedad de su familia, sino que es de los mexicanos y de los mexicanos para el mundo de las letras, de la historia, de la literatura, de la mitología, en fin, del arte en general. Porque como había dicho, en la fotografía y en el cine también se expresa con esa riqueza de su imaginario y con esa parquedad de su lenguaje verbal, pero suficiente para expresarnos lo que es y lo que somos muchos en el fondo, los seres humanos. Concluiría aquí. A mí la parte que más me impactó fueron los renglones finales, ¿no? Donde este hombre en la cantina se queda dormido. Y entonces escribí unas líneas de esos dos renglones y dice, solo me deja este conjunto de palabras que me transmiten imágenes y emociones que cada vez que pienso en ellas cambian de forma y por ende se me dificulta expresarlas casi igual. Un compendio de distimia, ansiedad, desesperanza, un monólogo o un diálogo que externa si no lo reprimido o lo deseado, ¿no? Esos dos renglones finales me hicieron pensar este cierre. Pues yo para terminar, nada más diría que el conversatorio que tuvimos hoy, el cuento de Rulfo Lubina, pretende la apertura de nosotros mismos, de lo que nosotros vemos, y en esa pretensión de apertura, pues tratamos de destazar la obra y de entrarle desde muchas perspectivas a una obra que tiene en sí muchas formas de poder entrarle, pero que de hecho en este conversatorio de intento de apertura, pues en el final yo me quedaría con la conclusión de que interesante es cuando alguien tiene este poder de síntesis, ¿no? La economía del texto que él tiene, que va muy afín a lo que es él, que inclusive en una entrevista que vi en YouTube que le preguntaban acerca de todo esto que él hacía, él decía que escribía como por gusto, ¿no? Que no era un escritor profesional, que lo hacía por gusto. Me parece muy interesante en este hombre parco hacia afuera, la capacidad interna de introspección y la valentía interna para meterse de esta forma tan artística, pero al mismo tiempo tan valiente, para a través de economizar palabras en tan poquito podernos decir sabiamente tanto, ¿no? De estos tan pequeños, de repente tenemos tanto gracias a la economía de las palabras, ¿no? Un poquito cerrando el conversatorio que es abriendo, me encantaría cerrarlo así como diciendo, pues la economía de las palabras en alguien artístico, en alguien genial, pues de repente con poco nos ofrece muchísimo con esas palabras muy sabias. Pues muy bien, pues muchas gracias. Terminamos nuestro conversatorio de hoy. Los invitamos prontamente, tendremos el conversatorio de la culpa es de los tlaxcaltecas y de Aurelia. Los invitamos para que lo escuchen pronto. Pues muchas gracias. Hasta luego. Bye.